Hola, continuaremos con el tema epistasis dominante. Este tipo de epistasis se caracteriza porque el alelo dominante de un gen enmascara la expresión de un segundo gen. En este caso, la relación de la segregación es 12-3-1 en vez de 9-3-3-1, que es lo que se esperaría tras el cruce dihíbrido que obedece a las leyes mendelianas. Para entender mejor el tema, usemos este ejemplo en el que se cruzan dos plantas con frutos de calabaza de diferente color. En este caso se están cruzando plantas que producen frutos blancos con una que produce frutos verdes. En este caso, la calabaza con coloración blanca es el dominante sobre las calabazas que presentan color, pudiendo ser amarillo o verde. Para este ejemplo se parten de dos líneas puras, una homocigota dominante, la otra homocigota recesiva. Recordemos que el fenotipo dominante es el blanco y el fenotipo doble recesivo es color verde. Al realizarse la cruza, en la F1 se van a tener individuos con genotipo heterocigoto. El 100% va a ser idéntico ya que es el único genotipo resultante y como ya lo hemos estado mencionando va a presentar color blanco ya que es el fenotipo dominante. Si esta generación F1 se autopoliniza para obtener una F2, se va a tener un cuadro de Punnett similar al que se está aquí representando. Como es de nuestro conocimiento, una planta diheterocigota es capaz de producir 4 tipos de gametos que están representados en esta línea y al estarse autopolinizando será el mismo tipo de gametos que produzca. Una vez que tenemos el cuadro de Punnett, este nos ayuda a poder identificar visualmente qué características debe de cumplir el genotipo para que tenga color blanco o para que presente coloración. Como podemos observar en el cuadro de Punnett, aquellas plantas que tienen un fenotipo blanco se explica por la presencia de al menos un alelo dominante en A, sin importar cómo es el genotipo del segundo gen, es decir, del gen B. Por el simple hecho de tener al menos un alelo dominante en A, el fenotipo va a ser dominante, por lo tanto va a ser color blanco. Para que haya presencia o manifestación de color, el requisito que se requiere es que tenga un genotipo recesivo en A para que sea color amarillo. Además de tener la condición de ser recesivo en A, debe de tener al menos un alelo dominante en B, mientras que el doble recesivo en A y B va a ser el único que presente una coloración verde. Para entender mejor cómo ocurre el control sobre la manifestación del color, vamos a observar esta ruta metabólica. Como podemos observar, estas dos reacciones forman parte de la misma ruta metabólica, por lo que estamos hablando de una interacción epistática. Para la producción del pigmento, partimos de un compuesto incoloro, que en este caso se le puso color compuesto X. Este sirve de sustrato por la enzima 1 para que se produzca el compuesto Y. El genotipo recesivo A es capaz de producir esta enzima A, de manera que cuando tengamos un genotipo recesivo en A, se produce esta primera reacción para producir el compuesto Y. Si por el contrario tenemos un genotipo que tenga al menos un alelo dominante en A, esta enzima no se produce, por lo tanto no ocurre esta primera reacción y nos quedamos con el precursor que es incoloro. Si tenemos el genotipo recesivo en A, ocurre la primera reacción produciendo el compuesto Y que da una coloración verde, el cual sirve de sustrato para sintetizar un compuesto color amarillo que es el compuesto Z. ¿Quién determina si ocurre esta segunda reacción? El otro gen B. Si se tiene un genotipo con un alelo dominante en B,
se produce la enzima 2 y por lo tanto ocurre esta segunda reacción formándose un pigmento color amarillo. Si por el contrario tenemos un genotipo recesivo en B, no se produce esta segunda enzima, no ocurre esta segunda reacción y el fruto va a presentar una coloración verde. En este caso, el alelo dominante del gen A determina el fenotipo. A continuación vamos a resolver un par de problemas para entender mejor el tema. El primero de ellos nos pregunta qué proporción de color de fruto se espera en los cruces entre un heterocigoto en A, homocigoto recesivo en B, y este sufre una autopolinización, y en el inciso B es un individuo heterocigoto en A, recesivo en B, que se cruza con un homocigoto recesivo en A, heterocigoto en B. Y el segundo problema nos pregunta que si dos plantas al cruzarse producen la mitad de la descendencia amarilla y la otra mitad color verde, ¿cuáles serían los genotipos y fenotipos de los descendientes? Para el primer problema vamos a plantear la cruza del inciso A, que establecía una autopolinización entre un heterocigoto en A, homocigoto recesivo en B. Como es de nuestro conocimiento, este individuo es capaz de producir dos gametos diferentes y al tratarse de una autopolinización serían los mismos tipos de gametos. Al obtener el cuadro de Punnett podemos identificar que tres individuos van a presentar color blanco ya que presentan al menos un alelo dominante en A. Esta planta presentaría una coloración verde ya que presenta un genotipo recesivo en A, lo que nos dice que hay manifestación de color. Y cuando se tiene un genotipo B recesivo, sabemos que la coloración va a ser verde. En esta segunda cruza, este individuo es capaz de producir dos gametos. Este individuo produce estos dos gametos. Al obtenerse el cuadro de Punnett podemos identificar que dos de cada cuatro individuos van a presentar color blanco al presentar al menos un alelo dominante en A. Estos dos individuos van a presentar color ya que presentan genotipo recesivo en A, y de estos dos que van a presentar color, este va a ser color amarillo ya que hay presencia de al menos un alelo dominante en B, y este al ser doble recesivo presentaría color verde. Finalmente, vamos a responder este segundo problema en el que nos plantea que tras el cruce de dos plantas se produce una descendencia mitad amarilla, mitad verde y nos pregunta cuáles son los genotipos y fenotipos de los descendientes. Para resolver este ejercicio estamos planteando la cruza entre estos dos individuos. Esta planta es capaz de producir dos gametos, mientras que esta planta solamente produce un tipo de gametos. Al realizar el cuadro de Punnett podemos saber que estas dos plantas van a presentar color, sin embargo esta va a tener una coloración amarilla por tener la presencia de un alelo dominante en B, mientras que esta planta sería recesiva para los dos genes, por lo tanto presentaría un fenotipo verde.